Las Biblias, la carta a los Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 3, los versículos 23 al 24. Vamos. Dice la palabra del Señor: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Amén. Amén. Sofía. Sofía. Oremos, amados hermanos. Amantísimo Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios soberano, Dios bondadoso de misericordia, acudimos ante ti en esta hora y te decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Bendito Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aliméntanos, Señor, con tu palabra. Cada oído, cada corazón de los que están acá en este recinto, Señor, tu palabra pueda llegar al corazón, a la mente, y luego ir a la fuerza que produce tu Espíritu Santo en la iglesia y en cada creyente para practicar y poner por obra tu palabra. Señor, no tengas en cuenta mis debilidades. Nos has enseñado que todo hombre y mujer que predica tu palabra, por naturaleza somos pecaminosos. Te ha placido utilizar a hombres que tengan para hablar de tu palabra, porque tú eres soberano, Dios. Gracias, Padre, por traernos a este lugar para escuchar tu palabra. Mira, no eres nuestras mentes, sino tus corazones. Ilumínalas para aprender de tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Amén. Amén. Mis amados hermanos, la enseñanza en la iglesia es más que transmisión de conocimiento. La enseñanza en la iglesia es más que transmisión de conocimiento. Es manifiesto que muchos de nosotros vivimos deprisa y corriendo. Nuestras vidas están sobrecargadas con obligaciones y compromisos. Al final, inevitable y desgraciadamente, cuando tenemos que preparar una lección para los niños de la escuela dominical, de una charla para adultos, un devocional para mujeres o una clase de discipulado, recurrimos apresurados a las formas con las que ya estamos familiarizados. Esto sin duda afecta la calidad de nuestra enseñanza. Por eso, te animo a que te tomes un tiempo delante del Señor para examinar y reflexionar profundamente sobre la labor de enseñanza en la iglesia.
Con ese fin, te voy a compartir 3 preguntas clave que están íntimamente relacionadas. La primera, ¿por qué enseño? La segunda, ¿para qué enseño? Y la tercera, ¿cómo enseño? Así que te invito a que escuches y sigas el hilo que te voy a ir señalando en esta mañana con respecto a esta temática. ¿Por qué enseño? Pensar por qué, esa pregunta, ¿por qué? Enseño me obliga a examinar las motivaciones profundas de mi corazón. Hace un momento hablábamos de motivaciones. Debemos ser conscientes en todo tiempo de que nuestros corazones engañosos, por defecto, tienden a desviarse tras motivaciones y deseos incorrectos. Al analizarlos, quizás debemos confesar nuestra propensión a contabilizar nuestras buenas obras en la carrera hacia la santidad, a querer minimizar las inversiones de estudios hechas en tiempo y dinero, a usar nuestra posición de maestro como una plataforma, entre comillas, para llenar el tanque de mis anhelos egoístas. La palabra nos exhorta. Todo lo que haga, hágalo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor, a quien sirve, amados hermanos. Eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 24. Podemos hacernos la pregunta: ¿enseño como para el Señor? Si descubrimos que nuestras motivaciones no están alineadas con el llamado vocacional de Dios y con una actitud de servicio y amor de nuestro prójimo, el Señor nos invita a arrepentirnos y a redireccionar nuestras motivaciones. Eso nos lleva a un segundo encabezado, y es: ¿para qué enseño? La pregunta ¿para qué enseño? Me obliga a examinar mis valores ministeriales, al analizarlos y vamos a confesar que nuestros planes estratégicos, comillas, proyectos y objetivos están por encima de las personas a quienes enseñamos, que responden a las expectativas y demandas de las personas que están por encima de caminar o hacer esto en obediencia a Dios. Que nuestro deseo de transmitir y demostrar nuestros conocimientos están por encima de ver sus vidas impactadas y transformadas por las palabras del Señor y por el Señor mismo en nuestra vida. Juan capítulo 1, versículo 14 afirma esto con veracidad. Anote esa cita por allí. Pablo nos insta a responder como él,
¿Como quién? Como Cristo. A que Cristo nos... Oiga, si proclamamos y amonestamos a todos, hombres, enseñando a todos los hombres, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 1:28. ¿Esa es tu intención? ¿Esa es tu motivación en el día de hoy? Si no te lo hayas preguntado, pregúntate. Podemos preguntarnos también. Quiero ver a mi hermano mayormente saber de Dios o amar a Dios. Esa es tu motivación. Si descubrimos que nuestros valores ministeriales no están alineados con ser un canal para que Dios o para que el Señor llegue a tu vida y te transforme profundamente a nuestros corazones o tu corazón. El Señor nos invita a arrepentirnos y a rendirnos y a redireccionar nuestros valores. Pero esto también nos lleva a un tercer encabezado. Y es ¿cómo enseño? La pregunta, ¿cómo enseño?, me obliga a examinar mis propios métodos, mi propia metodología, es decir, mi forma de enseñar. Al analizar esta situación, quizá debemos confesar nuestras tendencias a la ley del mismo hombre, del mismísimo esfuerzo en mis preparaciones. Oh, cuán preparado estoy. En lugar de la excelencia, Cristo. El estancamiento en las metodologías de siempre, las metodologías humanas, en lugar de un compromiso con la actualización de la mano del discernimiento espiritual en la palabra, la formación continua y el reentrenamiento de tu vida, rindiendo cuentas al culpabilizar a mis oyentes por su falta de resultados, en lugar de priorizar los procesos de aprendizaje, resolver los obstáculos y respetar el desarrollo de la madurez espiritual. Una vez más, Pablo nos apunta a la esencia de nuestro ministerio. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Colosenses 1:29 dice el apóstol Pablo. Podemos, mis amados hermanos, preguntarnos, ¿qué esfuerzo y sobre todo me dispongo a ser instrumento de Dios para que Él lleve a cabo sus propósitos en la vida de las personas a las que debo servir? Si examinamos esto, descubrimos que nuestros principios metodológicos no están alineados con la actitud de menguar para que Cristo crezca. Todo lo contrario, pretendemos crecer y crecer por encima de Cristo. Y no nosotros menguando. Déjame decirte, mi amado hermano, que Cristo debe crecer en tu vida y en mi vida y beneficiar a aquellos a los que sirvo, a los que sirves. El Señor invita a arrepentirnos y a redireccionar nuestra metodología. Por tanto, entonces, mis amados hermanos, más que una transmisión de conocimiento,
Me gustaría invitarte a contemplar esta última pregunta desde otro ángulo. Cada vez más son los autores que se preguntan. Ejemplo tenemos muchísimos, pero quiero señalarte uno, de un hombre, un teólogo, de un pastor, llamado Ian Smith. Y él dice, abro comillas, si la educación no tiene que ver principalmente con la absorción de ideas e información, sino con la formación del corazón y los deseos. Cierro comillas. Consideremos, amados hermanos, si tuviéramos que definir brevemente nuestra metodología de enseñanza, diríamos que se trata mayormente de transmisión de palabras y conocimiento. ¿Es cierto eso? Temo que para la mayoría de nosotros, si somos sinceros, nuestra respuesta sería afirmativa, porque eso pasa así. Vivimos en tiempos de exceso de información y como iglesia estamos tardando demasiado en comprender que los paradigmas tradicionales, metodologías de enseñanza, mayormente de transmisión de información, ya no son relevantes para el contexto y las necesidades actuales. Hoy se dice, amados hermanos, eso está anticuado. Predicar como predica el pastor Elías es anticuado. No funciona así. Hay que predicar como nos dice el secularismo. Hay que predicar como nos induce el desenfreno de querer, en algunos casos, amados hermanos, llenar templos. En algunos casos, es de tener un fervor carnal y no espiritual en la iglesia. Y procuramos los métodos. Si hoy preguntamos, amados hermanos, en medio de nosotros, ¿cuál será el método más aceptable para evangelizar en el contexto donde vivimos? De seguro que van a salir cientos de métodos. Pero la pregunta es, ¿vamos a utilizar el método que utilizó Abraham? ¿Vamos a utilizar el método que utilizó Moisés? ¿Que utilizó Josué? Luego los demás profetas mayores y los menores. El método que utilizó Jesús. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En el método que usó Jesús encontramos, me parece que esto contradice la evangelización de nuestros días. Jesús vino y predicó, y parece que estaba repitiendo lo que un profeta del Antiguo Testamento, el último de ellos, Juan el Bautista, decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tú predicas. Y así le decimos a la gente: no le vayas a decir eso, utiliza un método más adecuado, un método que no afecte al oyente. Amados hermanos, si el evangelio que predicamos no afecta el oído, el corazón de los creyentes, estamos predicando fuera de la línea del evangelio. Invito a ti, madre, mujer y hombre, juntamente conmigo en misiones, estamos plantando iglesia. Y debemos utilizar los métodos bíblicos para evangelizar. Yo me encuentro con uno, amado hermano, y se lo quiero decir. No he salido del paréntesis. Mateo 28, versículo 19. En adelante dice:
Mateo dice, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amados hermanos, he escuchado en estos últimos días, y últimos tiempos, no sé cuántas más lo voy a escuchar, porque yo no sé si mañana amaneceré vivo. Pero si amanezco vivo, lo haré para la gloria de Dios. Pero he escuchado, hermano, hermana que me escuchas, tú y yo estamos en un tiempo distinto, eso es verdad. Pero los principios de Dios no cambian. Los principios de Dios son eternos, mis amados hermanos. Y Jesús dijo, según Mateo, a ser discípulos. Él no te dijo, vayan y traigan gente. Él no dice, vayan y llenen el templo. Él dijo lo contrario, hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Según la lengua española, el diccionario de la lengua española, dice que es un aprendiz, es un estudiante. Eso es lo que estás haciendo tú. Ese es el método de ir y hacer discípulos. Ah, pero me puedes decir, ¿en qué camino me gusta el método de Mateo? Me gusta el de Marcos. Ah, pero Marcos dice, y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues ahí encuentro lo mismo, mi amor. Las expresiones son las que cambian, pero el mismo método. El método de qué? De anunciar, de proclamar, de enseñar. Y en esto quiero decirle, mis amados hermanos, usted y yo estamos llamados a enseñar a Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Enseñar, no estoy hablando de ir a gritar ni proclamar. Porque el que dice que proclame es Marcos. Pero Mateo está diciendo es enseñar. Enseña dentro y fuera. Y voy más adentro. Enséñate el evangelio a ti mismo. Y luego enséñalo afuera, a tus hijos, a tu familia. No hay que mejorar el método. Yo no estoy en contra, madre hermano, que la iglesia ofrende, diezme. Me quedo en esas dos. Para la gloria de Dios. Pero cuando una iglesia acoge y reforma el evangelismo por prácticas de la iglesia y el creyente, hace daño. Hace un momento decíamos nosotros, cuando cometemos boicoteos en nuestra propia vida espiritual, eso resulta, hermano, en cosas vanas, vacías, dañinas, para la vida de uno mismo y la iglesia. Una cosa es decirle a la iglesia, amado hermano, usted es un creyente y usted es miembro de esta congregación, usted hizo una responsabilidad, hizo un pacto de amigos, de compañeros, de miembros, y es que usted tiene que ofrendar y diezmar, pero hágalo voluntariamente. Pero hágalo voluntariamente. Pero es que cuando yo le digo, usted tiene, eso no es voluntariedad. Eso es un mandamiento. Y ni a mí me lo han dado ese método no de vivir. Pero si yo le digo a los creyentes, Dios dice que usted es miembro de esta iglesia y usted aquí prometió, hizo un compromiso, y es de que usted tiene que ofrendar y diezmar. Y tú no estás haciendo eso, se llama ¿qué? Un boicoteo a su propia vida. Eso en teología se llama disciplinas eclesiales. Y eso, amado hermano, es exactamente lo que hoy, de una manera jocosa,
Nos llevó a cambiar los métodos del hacer discípulos y ahí está el método. El método bíblico es hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Pues bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor. Pero termina con un poste que es más grande que todos los dos anteriores. Y es que dice que Él está con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo del mundo. Amén. Amén. Entonces ahí está la idea. Algunos dicen, ¿se da cuenta usted, hermano? Vaya por donde vaya usted, para donde quiera que se vaya, Dios está con usted. No tergiverse la Biblia. No cambies la Biblia. Esta promesa es para los que salen a evangelizar, amado hermano. Cuando tú salgas a evangelizar allá en la Nevada, en medio de una jauría endemoniada que hay allí, confía en el Señor que Él está con usted. Pero si tú vas a comprar melones allá, no apliques este texto a tu vida, porque no está para ello. El Señor te deja solo porque te mandó que vayas y compres melones, que siembres melones, que recojas melones, que vendas melones. Y eso depende de un mandamiento. Pero la promesa que Él dijo de estar con nosotros es cuando tú estás, cuando sales de aquí y te vas para Mariangola, el Señor está contigo. ¿Comprando melones? No, evangelizando. Llegando y enseñando, según Mateo, quién es Cristo. Pero aquí viene la pregunta del millón, la más tremenda. Uno de estos apóstoles dijo, y uno de los teólogos de nuestra era dijo, no puedes dar tú lo que tú no tienes. ¿Quién me desortija eso? Y me dice, sí, yo puedo dar lo que no tengo. Eso es falso. Si usted no conoce a Cristo, ¿cómo vas a hablar? Vas a enseñar a Cristo, mi amada hermana, hermano, que me escuchas. Tú no conoces a Cristo. Hay uno que dice, Cristo es el Salvador. ¿Verdad? Cristo es el sanador. Mentira. Pero la confunden, ¿sí o no? Predica un Cristo sanador y ese Cristo no está en la Biblia. Cristo es el Salvador. Lo dice Génesis Apocalipsis. En Génesis 15, versículo, 15 no. Génesis capítulo 3, versículo 15. Al revés. Dice que él iba a poner una enemistad entre una mujer y un no sé quién hay. No quiero decirles el texto así como está. Ustedes se lo saben, ¿no? ¿De qué estaba hablando el Señor? Señor, yo soy el Salvador. Y ustedes han muerto delante de mí. Pero yo voy a enviar a mí a la cruz del Calvario y Él aplastará a Satanás y lo levantará a ustedes para vida eterna. Amén. Amén. Ese es el Evangelio. ¿Ese Evangelio lo estamos predicando o estamos predicando con métodos desfasados que no están en la Biblia? Porque son anticuados. Que me llamen anticuado, pero le voy a decir una cosa. Soy calvinista. ¿Qué es eso? Hombre de doctrina de la gracia. Sé que la salvación empezó con gracia y terminará en gracia. Amén. No hay nada, ni nada que puedas hacer, amado hermano, en la salvación. Tú lo que puedes hacer es venir y juntarte conmigo y disfrutar de la salvación. Y disfrutar de la salvación significa que tú te ofrendas completamente al Señor, porque lo amas, porque amas a tu prójimo. Cuando tú sacas una ofrenda, cuando tú sacas un diezmo, amado hermano, es porque tú amas a Cristo. Si no, no lo hagas. Porque yo no necesito verlos ustedes con la cara lisa, riéndose porque trajeron un montón. Y yo creo que también mi hermano bienvenido tampoco le gusta eso. Leemos nosotros de esas cosas, mi hermano. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza para que llevemos el Evangelio. Con la confianza de que el Señor está con nosotros donde quiera que nos.
te metiste en la lengua de los Kogi, allá estará Dios contigo. En la de los Aruacos, allá estará Dios contigo. Te fuiste a donde están los negritos, allá estará Dios contigo. Siempre y cuando estés evangelizando. Y evangelizar significa enseñar el evangelio. Dentro de tu propia vida, lo primero que hay que hacer es enseñarlo. Y eso implica que tengo que conocer a Cristo. Lo reitero, ¿cómo voy a hablar yo de Cristo si no lo conozco? Eso es dudoso. Eso no es, eso es, oiga, el narcotráfico. Estoy narcotizando el evangelio, lo estoy defendiendo. Y lo estoy llevando a niveles que no son más bajos que los propios pies de nosotros, mi amado hermano. Por eso entonces, te digo lo siguiente. Aunque vivamos en tiempos de exceso de información, te quiero decir, amado, les quiero decir a todos, deberíamos cuestionarnos si existe una relación o correlación vital entre esta realidad y la calidad de nuestro discipulado. Es difícil negar que como pueblo de Dios reflejamos cada vez más un discipulado agudo, trivial y poco comprometido con los valores del reino de Dios y del Señor, el Salvador, al que decimos seguir. El pueblo llamado a ser luz y sal diluye en el mundo y sus valores. Hoy vemos que los valores están despedazados, amado hermano. Últimamente por ahí para la gente entendida, porque yo no soy entendido de esta materia, pero no quiere decir que no tenga autoridad para decirlo. Hablan de una cosa que se llama especie de, a ver, ayúdenme eso, yo no sé si es de género o especie de, algo por ahí. Sí, creo que es así. Yo le dije que yo no sé de esto. Ideología de género. No, ideología de género es otra cosa. Esto es un elemento dentro de la ideología. Transespecie. ¿Y eso qué es lo que dicen? Amado hermano, qué tristeza que yo mañana venga. Cuando digo mañana, el próximo domingo, si yo estoy vivo y estoy con ustedes, entonces vengo yo y digo, yo soy un tigre. ¿Cómo le parece a usted, amado hermano? Y como tigre, entonces yo voy a evangelizar siendo tigre. Y voy a ir a los otros tigres. Y voy a ir a las tigresas. Amado hermano, dejémonos. ¿Cómo que dice el dicho vulgar? Dejémonos de vaina. No son vainas. Es el evangelio de Cristo, amado hermano. El evangelio de Cristo. Ese evangelio trivial, un poco comprometido con el reino de Dios y con el Señor como el Salvador. El pueblo entonces está llamado a hacer luz, sal, pero no que es la que se diluye en medio de un mundo y sus valores. Información produce transformación, hermano. Y quiero decir con esto que cuando tú recibes una información y la información es bíblica, que te dice que el evangelio es Cristo en la cruz, que el evangelio es la muerte de Cristo en la cruz, que el evangelio es la sepultura de Cristo, que el evangelio es la resurrección de Cristo, y que si no hay resurrección, en vano predicamos nosotros. Hay gente que está predicando es por otra cosa. Oren por mí para que no me entusiasme tanto en cosas que posiblemente puedo recibir.
Pero yo les digo, oren por mí por eso. Porque ya yo he recibido más de lo que Dios quiere que yo reciba.